que son maravillosos. Eduardo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente, Eduardo. Y además te has metido en tu último libro en un tema que toca una íntima fibra de la Argentina, como es las Malvinas, ¿no? Sí, me pareció que estaba bueno aterrizar ahí en lo que fue la guerra de 1982, porque fue muy significativa, muy honda, muy dolorosa, pero eso, para quienes lo vivimos, y me atrevería a decir también para quienes son más jóvenes, es un tema que nos ronda, y bueno, la literatura a veces es una buena herramienta para esos recorridos. ¿Qué te parece? La novela se llama Demasiado Lejos. Vos tendrías que 15 años cuando fue la guerra de Malvinas. 14, claro, 14, como soy de diciembre tenía 14, los 15 lo cumplí al finales de ese año. ¿Y cómo la viviste vos? Porque vos estás recobrando historias de aquella época, de los que fueron, de la familia. ¿Cómo la vivías vos, no solo en tu familia, sino con los compañeros en el cole? ¿Qué recuerdos tenés de eso? Mira, yo creo que pertenecía a esa inmensa mayoría, no todo el mundo lo vivió igual, pero a esa gran mayoría que lo vivió con alegría, con euforia, te diría casi con liviandad, de acá no va a pasar nada, que van a venir los ingleses, si vienen les ganaremos. Uno después, a muy poco tiempo pasado eso, decía, pará, ¿Cómo me pude confundir tanto? Claro. ¿Cómo nos pudimos equivocar tanto? Pero por supuesto que había voces disidentes y gente con la cabeza mucho más fría. Sí. Ni hablar las familias que tenían un hijo, un novio, un hermano allá, ¿no? Eso era diferente, pero yo creo que la mayoría lo vivimos con esa culposa liviandad, te diría. Claro, sí, yo era un poquito más grande, yo la viví distinto porque me decía cómo salimos a festejar con la dictadura, porque era eso, ¿no? Salir a festejar, claro, la maniobra de la dictadura militar. Ahora, yo te pregunto, en ese momento, ¿vos sentías que tu postura era mayoritaria o eras medio sapo de otro pozo? No, sapo de otro pozo yo nunca la expresaba en público, porque, a ver, cuando está la euforia nacionalista... Que vende patria, claro. ¿Viste? Claro, no, es jodido, pero bueno... Pero vos explorás eso también, no solo con los que fueron a combatir, sino en los entornos familiares. A ver, despedir un hijo que va a la guerra es jodido también, más allá de la euforia y todo eso, ¿no? No, sí, indudablemente, más allá de que, o sea, por eso hago la salvedad, la novela intenta, entre todos esos que quedamos lejísimos, si bien está ambientada en el Gran Buenos Aires, sí, y en Capital Federal, descuento que no fue diferente como se vio en la ciudad de Mendoza, por decirte. Claro. O en la ciudad de Tucumán, o en la ciudad de Córdoba. Sí. Esto de, primero, tomarlo como, capaz que ni hay guerra, ¿por qué va a haber guerra? ¿Qué van a venir los ingleses? O sea, de entrada, si uno revisa los medios de la época, los medios escritos de la época, la idea de la guerra, de una guerra contra los ingleses, no es ni de las primeras semanas de abril. En ese momento es simplemente recuperamos las islas, somos una maravilla, somos los campeones del mundo. La cosa después se va torciendo, pero es notable cómo la sociedad argentina se va bancando esa torcedura, ¿viste? Decir, bueno, mira, tenemos que ir a la guerra, y bueno, habrá que ir a la guerra. Claro, 40 años en Puno, y dice, pará, momento, una guerra encabezados por Galtieri y la Junta Militar, ¿te parece? Pero bueno, en esos pliegues de la memoria y de las equivocaciones y de las pasiones, también me parece que valía la pena construir una novela. Totalmente, y está bien que lo pongas en Buenos Aires, Eduardo, porque está bien, en el país lo vivimos más o menos de manera similar, pero el que gestó la guerra, el poder estaba en Buenos Aires, así que ahí estaba el núcleo duro de la cosa, ¿no? Sin duda, y los grandes medios de la época. Claro. Ahora, yo hago la salvedad de las grandes ciudades de la Argentina, porque indudablemente, ponele, si yo hubiera ambientado la novela esta en la costa patagónica, ahí hubiera sido diferente. Claro. Porque esa gente sí vivió la guerra mucho más de cerca por un montón de motivos.
ahí estaban las bases de los aviones, ahí pasaban los conscriptos rumbo a las islas, ahí volvían los heridos durante el conflicto, ahí era otra cosa. Pero bueno, se trata un poco de esto de seguir, porque no es que la Argentina no se involucró en la guerra, toda la Argentina se involucró. Todo. No hablábamos de otra cosa, no pensábamos en otra cosa, no consumíamos noticias que fueran de otro tema. Uno puede decir, che, nos equivocamos en el enfoque, en esa ligereza, en ese triunfalismo, pero eso no quita el grado de involucramiento que tuvimos. Ahora, vos tenés una suerte, porque vos sos historiador, pero un novelista puede contar cosas que no puede contar el historiador, porque vos tenés que remitirte al rigor documental. Por ejemplo, Tomás Eloy Martínez podía contar cosas en Santa Evita que no podría contar a un historiador. Vos también sos historiador, entonces tenés las dos cuerdas. Vos venís con los días de la violencia, los días de la revolución. Como historiador, esto que contaste en novela, ¿cómo lo podés tratar como historiador de tener que ya ser más riguroso y más serio, digamos? Sin duda, más acotado, sos mucho menos libre. Por eso. Cuando, como profesor de historia, o cuando escribís un libro de divulgación histórica como esos que vos mencionaste. Que ojo, yo no creo que la literatura reemplace a la historia, de ningún modo. Son cosas distintas que en todo caso confluyen en algo que es iluminarte mejor el pasado, pero de maneras diferentes, en todo caso complementarias. Claro. Entonces decimos, espera, vamos a pensar de nuevo la guerra de Malvinas, pero desde esta cosa de la gente común y de nuestras actitudes emocionales y sociales, desde una novela, con personajes inventados, respetando el contexto histórico. Esa claro. idea sí está, ¿viste? Y esto, como que vos decías, al ser licenciado en historia, tenés como esa preparación que te sirve para decir, espera, vamos a investigar bien, que la parte diplomática, la parte militar, la parte de los comunicados del Estado Mayor, ¿viste? Cosa de que claro. las cosas cuadren y respetar ese trasfondo. Ahora, siendo un tema sigue siendo popular por el lado que lo veas, el tema Malvinas, porque incluye una guerra que siempre da para ser cinematográficamente tratado, el tema de los ingleses y los argentinos. Ahora, ¿le ves destino de pantalla? ¿Por qué lo digo? Porque vos sos un tipo que has tenido exitosos traslados a la pantalla. Por ejemplo, El secreto de sus ojos, de tu libro La pregunta de los ojos, Papeles en el viento, La odisea de los giles, que lo charlamos alguna vez el libro. Fuiste parte de otra vez con Campanella, que te haces buena dupla con Campanella. Fuiste parte de Metegol, por ejemplo, una cosa muy popular. ¿Le ves destino a tu novela malvinera de pantalla? Mira, no lo sé, pero no lo sé porque yo con el mundo del cine, me encanta que pase eso que vos comentaste, viste, que venga alguien del mundo del cine y me diga, che, Sacheri, leí tu novela y me copa para que hagamos una película. No es que me es indiferente, me gusta que pase. Pero ahí sería como, bueno, verdad, sentémonos, charlemos, pero no me siento yo parte directa de ese mundo del cine. O sea, si vos venís, sos del mundo del cine, me invitás, te pareció que la novela da, me proponés que escribamos el guión juntos, ahí dale, te digo, sí, dale, tomamos un café y veámoslo. Pero recién en ese momento, yo, viste, la cabeza la tengo como formateada para los libros. No sé, se me ocurre una idea nueva y es mi nueva novela, ¿entendés? No es, espera, voy a hacer un guión y voy a empezar a hablar con gente del mundo del cine. Que podría, capaz, viste, por este recorrido que vos mencionabas, pero no me sale, no me nace. No te sale. Che, ¿y vas a seguir con tu serie histórica? Sí, lo que pasa que, bueno, vos mencionaste los dos que ya salieron. Sí. El año que viene sale un tercero, que se va a llamar Los días de la Constitución, porque se va de 1852 a 1880. Este tercero que te digo. Porque la idea es, con 4 libros de historia, llegar a principios del siglo XX, porque hay como una pregunta detrás de los 4, ¿cómo se fue construyendo la Argentina como país? No fue de un día, ni fueron 10, ni fueron 15 años. Sí. Fueron como un siglo. Entonces esa pregunta
se contesta con esos 4 libros. El tercero sale el año que viene. Claro, qué bueno, qué bueno. Te voy a hacer una pregunta, siempre rompemos los quimbos nosotros los periodistas con esas preguntas incómodas. Vos ya tenés una obra importante, larga y popular. Si yo te dijera, ponete la mano en el corazón, ¿cuál es tu mejor libro, Eduardo? Si yo te dijera, vos sos un crítico literario y tenés que elegir el mejor libro de Eduardo Sacheri, ¿cuál es? Y yo no sé, ¿sabés qué te pasa? O sea, la respuesta es mucho menos interesante que la pregunta, porque la pregunta es interesante, pero uno siempre se siente más cerca de lo último que escribió. Pero porque el que te contesta o sea, tengo 57 años, ya El secreto de sus ojos, la película, fue un fenómeno feroz que me cambió la vida en un montón de sentidos, pero se estrenó hace 16 años casi, ¿viste? Y entonces ya yo no tengo tanto que ver con el que escribió ese libro hace 20 años. Claro. O los cuentos de fútbol que ustedes mencionaban, que también los tengo en el corazón hasta que me muera. Claro. Pero yo era un pibe de 30 años cuando escribí esos cuentos. Claro, que fue por el 2000 más o menos. Mis hijos eran bebés. ¿Viste? Y me miro en el espejo y digo, ¿quién es este viejo que me mira? Y lo mismo te pasa con... Si yo agarro ahora mis viejos cuentos, como te digo, los adoro y siento una gratitud enorme por ellos, pero me queda más lejos. Me queda más lejos que lo más reciente. El otro día, para hinchar, a mí me gusta joderlos a ustedes los escritores con preguntas molestas de este tipo, hablé con Alan Pauls, él está viviendo en Berlín, ajá, que es grosso. Le hice la misma pregunta, Alan Pauls me contestó lo mismo que vos. Dice, mirá, para mí el mejor libro es el último, dice, o el que estoy escribiendo. Es que es como si yo te mostrara fotos tuyas y a lo mejor te modificara un poco la pregunta, te digo, che, ¿en cuál sos más vos? No te digo cuál te gusta más, porque en alguna vas a estar más fachero que en otra. Y te vas a ver más en la actualidad. Yo te meto una foto de vos en bebé en un fuentón que te están bañando. Claro. Sos vos, pero ya te quedó lejos. Lo que pasa es que tiene que ver con eso. Para joderlo a Alan, se lo pregunté a la inteligencia artificial, a dos, y eligió. Las dos inteligencias artificiales eligieron el mismo libro que ganó premio Real de Alan Pauls, y ahora hice lo mismo. Pregunté a 3 inteligencias artificiales y coincide. Mira, te leo esta. Perplexity. El libro más destacado de Eduardo Sacheri es La pregunta de sus ojos, famoso también por la premiada adaptación cinematográfica del secreto de sus ojos, dice. Es especialmente reconocido este libro por su combinación de relato policial con profundas historias humanas. Así que bueno, la inteligencia artificial elige como tu mejor libro La pregunta de sus ojos. Igual ojo con la inteligencia artificial, mirá que alguna vez lee por ahí, estoy casado con 4 mujeres distintas también. Sí, pasa. Con eso, los quilombos que te trae a veces la inteligencia artificial. Bueno, por eso le pregunté a 2 o 3 y coincidían. Y coincidieron. Bueno, ponele, vamos a coincidir entonces. No, creo que el suceso que te dio la película lo pone en otro lugar al libro, ¿no? Seguro, no, es que lo que que fueron los cuentos de fútbol de entrada, que a través de la radio, fíjate, es decir, de otro medio extraliterario, pero que me dieron una difusión enorme, el cine años después hizo lo mismo, y La pregunta de sus ojos, el secreto de sus ojos, la película, generó que me conociera un montonazo de gente que antes no me conocía, no solo porque hiciera la película, sino porque estuviera así de buena y porque ganara el Oscar, ni más ni menos. Me gusta este mensaje que me manda el Roberto de la Mota. Roberto de la Mota, más o menos de mi edad, gran lector, maestro internacional como enólogo, formado en Francia y todo, gran lector, y me dice el Roberto, qué bueno entrevistar a Sacheri y saber que escribió una nueva novela ahora sobre Malvinas. Yo recuerdo como si fuera ayer sentado en un café de la calle de Rivadavia viendo a la gente festejar la toma de Malvinas. Bueno, yo pensaba que todos se habían vuelto locos. Es más o menos lo que estábamos comentando, ¿no? Seguro. Sí. Es que, ojo, ahí, viste, la novela intenta reflejar a esos solitarios, me atrevo a decir, que no se subieron, viste, a la calecita de la euforia. Claro. De los que yo no participé, por eso te decía, viste, de entrada yo me volví como
un experto en misiles Exocet Claro. y aviones Superetendar, como casi todos los demás. Pero bueno, la novela intenta estar un poco con todo. Cerremos porque son las 9. Cierro con otra pregunta de un colega que aparte escribe también, el José Luis Verderico. Dice, ya que Eduardo es profe de historia, ¿qué opina? ¿Leen los pibes hoy? ¿Cuál es tu sensación, Eduardo? Y es buena la pregunta de un tipo popular, como vos, por todos lados. Mira, en Argentina se lee poco, o se lee estacionario, y con eso hay pibes que leen. Pero hay muchos pibes que no leen, pero me permito dejar ahí la pregunta. También, ojo, que hay muchos adultos que no leen. Claro. Y sí. No centremos tanto en el tema de los pibes, porque ya hace varias décadas que la cosa está frenada, ¿viste? No necesariamente decrece mucho, pero está estancada. Y si está estancada, porque los que somos adultos tampoco leemos tanto. Claro, exactamente. Eduardo, bienvenido a Mendoza. Mañana inaugurás la Feria del Libro, así que todo Nada menos. Ahí 20:30. Ahí, bueno, los espero. Abrazo, viejo. Que anden bien, hasta luego. Chau. Eduardo Sacheri, capo, un escritor de la hostia, muy popular, y viene a presentar su novela Demasiado Lejos, ambientada justamente en la historia de los pibes en la época de la Guerra de las Malvinas. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar,